Un billonario cenó. Solo en Nochebuena. Pero, una inesperada madre soltera transformó su destino. El eco del silencio llenaba la opulenta mansión de Alejandro. A sus 45 años, el multimillonario de origen hispano se servía una copa de vino caro, sintiendo cómo el líquido rojo brillaba contra la luz dorada de las velas. Fuera, las risas y los villancicos de las celebraciones navideñas resonaban a través de las ventanas, un recordatorio doloroso de lo que había perdido. En otra vida, quizás, esas risas le habrían pertenecido. Su imperio había crecido a expensas de momentos como este, y ahora, el vacío emocional lo abrazaba con una fuerza que no podía ignorar. Alejandro miró el imponente árbol de Navidad decorado con los adornos más lujosos. Era un símbolo de su éxito, pero, como él mismo, se sentía hueco. La soledad se cernía sobre él, casi palpable. Recordaba las noches pasadas con su familia, las risas compartidas y los abrazos cálidos, ahora reemplazados por reuniones frías con ejecutivos que solo le veían como un símbolo de estatus. La verdad lo azotaba. Había escalado a la cima de su carrera, pero había dejado atrás lo que realmente importaba. Mientras se perdía en recuerdos, su mente comenzó a divagar. ¿Realmente había valido la pena? Su aliento se volvía irregular, y un nudo en su estómago crecía. La presión creciente de su propio éxito lo mantenía en un constante estado de ansiedad. La vida de un millonario no era solo glamour. Había un precio a pagar, y ese precio era el amor, la familia, la conexión humana. Alejandro se sentó en su silla, sintiendo la tensión muscular en su cuerpo. Una pregunta resonó en su mente. ¿Podía seguir así? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El timbre sonó inesperadamente, sacándolo de sus pensamientos. ¿Quién podría ser? Nadie lo visitaba en estas fechas. Abrió la puerta y allí estaba Laura, una madre soltera con una sonrisa tímida y un aura de esperanza. Su gesto audaz, presentarse en la mansión de un desconocido, era un recordatorio de lo que él mismo había olvidado, la valentía de buscar conexiones. Pero, ¿por qué había venido? Lo último que deseaba era complicar más su vida. Mientras la invitaba a pasar, sintió la tensión acumulándose en el aire. Laura comenzó a hablar sobre su pequeño apartamento y su esfuerzo por crear un ambiente navideño lleno de amor para su hija. En cada palabra, Alejandro pudo sentir el peso de su lucha diaria. A medida que compartía anécdotas, los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaron a crujir. Sin embargo, el miedo insistente lo acechaba. ¿Podía permitirse abrir su vida a alguien más? ¿No era esa misma búsqueda de conexión lo que lo había llevado a esta encrucijada de soledad? La conversación se tornó intensa, la angustia palpándose en el aire fresco que entraba por la puerta. Alejandro sentía que las emociones estaban a punto de desbordarse, pero el eco del pasado le recordaba por qué había dejado de confiar. La vida de Laura, tan llena de amor y sacrificio, era un espejo que reflejaba lo que él había perdido. El dilema crecía. Estaba frente a una mujer que, sin saberlo, podía reescribir su historia, pero temía que su frialdad lo arrastrara de nuevo al abismo de la soledad. Mientras la noche avanzaba, el peso de la incertidumbre se hacía más denso. Alejandro sabía que esta Nochebuena podría cambiar su vida, pero ¿acaso estaba listo para enfrentarse a esa posibilidad? El aire se llenó de un silencio incómodo a medida que Laura terminó de hablar sobre las tradiciones navideñas que mantenía vivas para su hija. Los ojos de Alejandro se fijaron en ella, intentando procesar cada palabra. Era fascinante cómo una sola persona podía llevar consigo tanto peso emocional. Sentía que su vida, con todas sus riquezas, palidecía en comparación con la calidez que Laura emanaba. Al final del día, lo que importa son los momentos que creamos, concluyó Laura, su mirada firmemente centrada en él. Fue un golpe directo a su corazón, y una parte de él, esa que se había mantenido resguardada tras muros de indiferencia, comenzó a cambiar. La soledad era abrumadora, pero Laura era el rayo de sol que, sin quererlo, amenazaba con romper esa oscuridad.
Sin embargo, a medida que las palabras resonaban en su mente, una voz interna le urgía a mantener la distancia. No puedes dejar que nadie se acerque, se decía a sí mismo. Esto era un arriesgado juego emocional, y Alejandro era un experto en mantener las cosas a su alrededor bajo control. A lo largo de su vida, había utilizado el poder y la riqueza como escudos, pero ahora se sentía desarmado. ¿Has pensado en lo que pido al universo?, preguntó de repente, al romper con sus pensamientos. El comentario tomó por sorpresa a Laura, pero la curiosidad brillaba en su rostro. Alejandro se vio obligado a confrontar sus propias expectativas. Durante mucho tiempo, había pensado que el éxito era suficiente. Sin embargo, en el rincón más hondo de su ser, anhelaba una vida que implicara riesgos personales, un viaje hacia lo desconocido. Quiero compañía, pero temo el rechazo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Este era un momento de revelación y vulnerabilidad. Laura sonrió suavemente, como si sus palabras hicieran eco en su propia lucha. Frente a una madre que luchaba por ofrecer una vida mejor para su hija, Alejandro se sintió incómodo, casi avergonzado por sus propias inseguridades. Todos sentimos miedo. Lo crucial es cómo decidimos actuar a pesar de él, respondió Laura, su tono lleno de una firmeza inquebrantable. Esas palabras le golpearon como un rayo. Alejandro comprendió que, al abrirse a Laura, no solo se arriesgaba a perder, sino también a ganar. Pero el miedo a convertirse en el hombre que había evitado ser lo consumía. En un instante, una decisión crucial se materializó en su mente. Tengo que intentarlo, no puedo continuar así, tomando la ruta cómoda, necesito explorar esta conexión. Sin embargo, esa misma determinación lo llenaba de dudas sobre su capacidad para dejar atrás el control. El momento se tensionó, y la chispa de una posibilidad transformadora flotaba entre ellos, palpable en el aire. Alejandro, que había estado atrapado en un laberinto de egoísmo, sentía que la salida estaba más cerca de lo que había imaginado, pero no sin un costo. Quizás deberíamos vernos más seguido. Hablar, sugirió, la vulnerabilidad resonando en su voz, pero en su mente pululaban más preguntas. ¿Estaba listo para un cambio? ¿Podía manejar la vulnerabilidad que eso implicaría? La noche avanzaba, y a pesar de la calidez que Laura trajo a su vida, la tormenta interna seguía rugiendo. Mientras cambiaban palabras y miradas, Alejandro sabía que enfrentaba una cruzada emocional. Había dado un pequeño paso, pero el verdadero desafío aún lo esperaba, y el eco de su pasado seguía murmurando advertencias. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser el hombre que, en el fondo, siempre había querido ser? Hoy los destinos parecían entrelazarse, sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. Esa conexión podría ser el principio de una nueva vida, o el punto de inflexión hacia la misma soledad que tanto había temido. La pregunta resonaba en su mente. ¿Se atrevería a desafiar su propio temor? La semana siguiente se convirtió en un ejercicio constante de autoconfrontación para Alejandro. Cada vez que sucedía algo en su vida diaria, su mente se dirigía a la conversación con Laura. Ella había accionado un interruptor en su interior, un llamado a la acción que resonaba y no se apagaba. La rutina se tornó un eco ensordecedor de lo que había sido. Su mundo se sentía monótono, casi vacío, sin las palabras de aliento de ella. Las mañanas regresaron a su nerviosa habitualidad, pero había un trasfondo nuevo. Comenzó a observar cómo los demás interactuaban, cómo sus empleados se reunían, creando momentos que él siempre había eludido. Antes, los veía como simples trabajadores, pero ahora eran parte de una comunidad que Alejandro había subestimado. Empezó a preguntarse si él también podría pertenecer a algo más, un entorno donde la conexión no dependiera de la riqueza. Llevar una vida aislada era más fácil, pensó, pero el esbozo de una nueva determinación tomó forma. Decidió involucrarse más en su empresa, no solo como CEO, sino también como un compañero de trabajo. Para hacer eso, debía dejar de lado su perfeccionismo. Al atender las dificultades de su equipo, se vio obligado a entender sus contextos, sus historias personales, al igual que Laura había compartido la suya. En esas interacciones, encontró momentos de vulnerabilidad que lo inspiraron, llenando su corazón con una ligera chispa de propósito. ¿Cómo te sientes al respecto?, comenzó a preguntar en lugar de imponer decisiones. Los resultados iniciales fueron sorprendentes. Las ideas brotaban, la creatividad fluía, y a medida que su equipo se sentía escuchado, su motivación se elevaría de formas que Alejandro no había anticipado. Cada paso hacia adelante era una pequeña victoria que empezaba a marcar la diferencia.
Sin embargo, la fragilidad de su propia situación siguió presente. A medida que se abría a su personal, también reflexionaba sobre cómo hacer lo mismo con Laura. ¿Cómo podría expresar lo que sentía sin caer nuevamente en el pánico? La idea de arriesgarse con ella lo mantuvo en un estado de tensión. Podía ser la clave para liberarse de sus cadenas emocionales, pero la posibilidad de rechazo era aterradora. Un jueves, en uno de esos momentos en que la carga de la indecisión lo abrumaba, decidió asistir a una reunión de caridad organizada por su empresa. No era una actividad que disfrutara, pero al ver la forma en que se reunían personas de distintos orígenes, por una causa común, sintió un impulso inesperado. La charla se centraba en ayudar a jóvenes sin hogar en la comunidad, y esas historias lo impactaron profundamente. Reconoció cuán apática había sido su vida al lado de esa realidad. ¿Por qué no hacer algo más?, se preguntó, y de repente, una idea tomó forma en su mente. Si realmente quería conectar, debía actuar. La caridad no era solo una forma de ayudar, también era un puente para encontrar un propósito y una conexión que había estado eludiendo. Sin pensarlo dos veces, se ofreció para liderar una iniciativa, dejando atrás su miedo, dispuesto a aprender a manejar la vulnerabilidad. Sin embargo, no era suficiente. La causa era digna, pero las verdaderas motivaciones estaban ancladas en la posibilidad de acercarse a Laura. La noche del evento de caridad se acercó rápidamente. Allí, con cada paso que daba hacia el escenario para hablar sobre la misión de la organización, una mezcla de ansiedad y resolución crecía en su interior. El ritmo de su corazón palpitaba con más fuerza mientras pensaba en Laura y cómo su presencia contribuía a la transformación que tanto había anhelado. Pasar de ser el lejano magnate a alguien valorando la fragilidad de conexiones significativas era un camino lleno de desafíos. Sin embargo, al final de sus palabras, se encontró impulsando un mensaje que resonaba profundamente en su esencia. Cambiar el mundo de alguien no solo requiere recursos, sino también amor y conexión verdadera. Al salir del escenario, la euforia y el miedo chocaron en su corazón. Ese instante de claridad sobre su camino avanzaba, pero también era un disparador de otras preguntas. ¿Lo que había comenzado a construir podría mantenerse? ¿Laura escucharía lo que realmente quería comunicarle? La incertidumbre danzaba en su mente. Sin embargo, aunque el futuro parecía dibujarse distinto, su batalla interna aún estaba lejos de resolverse. La necesidad de seguir explorando esa conexión pugnaba por salir, desafiándolo a dar el siguiente paso en un viaje lleno de potencial y temores. La posibilidad de abrirse a Laura era inminente. Pero antes de seguir, Alejandro debía enfrentarse a sus propios demonios. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgar? Estaba a punto de descubrirlo. Alejandro se despertó aquella mañana con una sensación de inquietud en el estómago. La noche anterior había sido un torrente de emociones, un fenómeno inexplicable que lo había dejado con la mente en un torbellino. Las palabras que había compartido en el evento de caridad aún resonaban en su interior. Era evidente que algo había cambiado en él, pero no sabía si era suficiente para cruzar la línea hacia la vulnerabilidad con Laura. Durante el día, se sumergió en su trabajo, intentando utilizar la distracción como un escudo. La atmósfera en la oficina había mejorado notablemente. El equipo parecía más unido, más rico en ideas, y eso lo hacía sentir un destello de orgullo. Sin embargo, su mente divagaba, impaciente por enfrentar la verdad que lo atormentaba. Laura, la madre soltera que había desencadenado un proceso transformador en su vida, habitaba más en sus pensamientos que en su día a día. Con cada interacción que tenía con sus empleados, Alejandro empezó a hacer una introspección más profunda, preguntándose si alguna vez había estado verdaderamente presente en sus vidas, si alguna vez había abierto su corazón a los demás. La verdad lo golpeó con fuerza. Gran parte de su éxito no había sido suficiente para llenar el vacío emocional que había arrastrado durante años. Se dio cuenta de que había estado construyendo muros, no solo entre él y Laura, sino también entre él y su propio equipo. Tomando una decisión repentina, pidió una reunión con Laura. Sentía que había llegado el momento de despojarse de las capas de protección que había acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, la preparación para este encuentro no fue sencilla. Su mente hacía un idóneo juego de aciertos y errores con cada intento de articular sus pensamientos. Aquello que para muchos podría parecer trivial para él era una gran lucha. Las palabras podían resultar en conexiones o en un abismo mayor que el existente. El día de la reunión llegó. Elegía cuidadosamente sus palabras en un café local,
un lugar pequeño e informal, en vez de un lujoso restaurante que había considerado. Quería que el ambiente fuera menos intimidante, que el espacio permitiera que ambos se sintieran cómodos para abrirse. La elección, pensó, era simbólica de su deseo de ser más accesible. Finalmente, se encontró mirando por la ventana, observando cómo la gente pasaba, cada uno con sus propias historias, y se sintió ligero al imaginar la vida fuera de su burbuja privada. Cuando Laura llegó, sus ojos se cruzaron en un instante que duró una eternidad. Su corazón latía con fuerza mientras se sentaban frente a frente. Alejando las formalidades, Alejandro optó por ser honesto. He estado reflexionando sobre mí mismo, sobre mis elecciones, comenzó, sintiendo que cada palabra que decía lo alineaba más con la persona que quería ser. Laura lo escuchaba, atenta y, en ocasiones, sorprendida por su error al contenerse en el pasado. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro se sintió más ligero al abrirse. Contó sus luchas, los miedos y las inseguridades que había llevado por tanto tiempo. Ver el interés en los ojos de Laura hizo que se sintiera aún más motivado. En su respuesta, ella compartió fragmentos de su vida, sus batallas como madre soltera, y se dio cuenta de que su conexión era más profunda de lo que había imaginado. Cuando se despidieron, Alejandro sintió que había dado un paso importante, un pequeño trozo en el proceso de reconstrucción interna. Pero la inquietud lo seguía acompañando. Había tenido una conexión genuina, pero su vida estaba impregnada de dudas sobre cómo avanzar. ¿Sería suficiente? Mientras caminaba de regreso a su oficina, una voz interior le susurraba que este era solo el comienzo. Debía enfrentar su propio reflejo de forma más directa, y el sudor frío corría por su frente al pensarlo. No solo se trataba de Laura, sino de una transformación personal que apenas comenzaba. Estaba decidido a dar un paso más. Antes de llegar a su oficina, decidió que al día siguiente se abriría a su equipo sobre sus propias luchas. Tenía la necesidad urgente de ver si el crecimiento profesional y personal que ahora vislumbraba se mantendría. Pero una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo reaccionaría su equipo a esta revelación? La incertidumbre lo presionaba más que nunca. ¿Estaba realmente listo para afrontar la verdad de los demás y de sí mismo? El día siguiente amaneció mientras Alejandro luchaba entre la adrenalina y los nervios. Con cada paso hacia la oficina, se sentía como si caminara sobre un hilo tan delgado que podía romperse con el más mínimo descuido. Las interacciones del día anterior con Laura habían destapado algo en su interior que no podía ignorar. La autoconciencia latía en su pecho, y la expectativa de abrirse a su equipo lo sumía en una mezcla de temor y esperanza. Al llegar, la oficina resplandecía con la energía habitual, pero para él, el ambiente parecía cargado de una tensión eléctrica. Sus empleados conversaban, reían, mientras él se sentaba en su oficina, respirando profundo y tratando de calmar la tormenta que agolpaba pensamientos caóticos en su mente. Se preguntaba si su vulnerabilidad, esa que había escurrido entre sus muros durante tanto tiempo, algún día podría contribuir positivamente al bienestar del equipo. ¿Podría realmente ser un líder empático sin perder el respeto de sus colaboradores? Tomándose un momento para respirar, comenzó a bosquejar mentalmente lo que quería comunicar. Las luchas que había enfrentado no eran solo suyas, eran reflejo de las batallas cotidianas que muchos enfrentaban en silencio. Recordó cada rostro que había cruzado en su camino, cada historia que había tratado de ignorar. Era necesario que su equipo viera al Alejandro humano que existía detrás del CEO exitoso. Esa mañana, decidir abrirse era igual de aterrador que liberarse de una cadena invisible que había arrastrado por años. Finalmente, se armó de valor y convocó a todos a una reunión. En los rostros de sus colegas pudo leer la curiosidad y la inquietud. Alejandro se sentó en el borde de la mesa, sus manos entrelazadas, una posición que denotaba su vulnerabilidad y determinación. La sala se silenciaba lentamente, casi a la espera de una confesión que no tenía claro si era suficiente para desencadenar lo que pretendía. «Hoy quiero compartir algo con ustedes», comenzó, y notó que su voz temblaba ligeramente. «Durante mucho tiempo, he estado enfocado en el éxito y en lo que significa ser un buen líder, pero he descuidado algo esencial: ser humano. He enfrentado mis propias luchas, mis miedos, las expectativas que he creado para mí, y que a veces son demasiado pesadas de llevar». Mientras hablaba, los murmullos cesaron y las miradas se fijaron en él. Las palabras comenzaban a fluir, no solo sobre su vida personal,
sino sobre cómo esas batallas habían influido en su forma de liderar. Era el momento culminante de su transformación: dejar atrás el temor al juicio, abrir su corazón a sus empleados y reconocer que sus desafíos podían ser una fuente de fortaleza colectiva. Uno a uno, sus empleados empezaron a responder. Algunos compartieron sus propias batallas, otros, sus historias de superación. Cada confesión que salía de sus labios erguía un ladrillo de la muralla que había mantenido en pie durante años. Las lágrimas brotaron en varios rostros, pero también sonrisas y gestos de unión, como si todos los presentes entendieran que su humanidad compartida era un puente hacia la colaboración y el entendimiento. Cuando la reunión concluyó, Alejandro salió de allí agotado pero liberado. Había visto algo en su equipo que nunca había contemplado: la fuerza que reside en la vulnerabilidad. Desearía haber volado en esta dirección antes, pero valoraba haber tomado ese paso. Era un cambio radical que tal vez marcaría el rumbo de su vida profesional y personal. Sin embargo, mientras se alejaba hacia su oficina, un nuevo dilema se apoderó de su mente. ¿Podría mantener esta sinceridad y conexión emocional en su liderazgo sin sentir que perdía el control? ¿Sería capaz de abrazar aún más su verdadero yo y hacerse responsable de su propio crecimiento mientras enfrentaba el mundo de los negocios? No todo estaba resuelto, y la lucha era inminente. Mientras reflexionaba sobre esto, sonó su teléfono. Era Laura. ¿Podemos vernos de nuevo? Un simple mensaje que lo sacudió de su ensueño. Un eco resonaba en su cabeza. Quizás había más cambios por confrontar, y esa próxima conversación podría ser la clave para definir su camino. El murmullo del teléfono resonaba en la oficina de Alejandro como un eco incesante, frenando su flujo de pensamientos. El mensaje de Laura era una invitación tanto a la reflexión como a la incertidumbre, y su corazón latía desbocado a medida que consideraba la magnitud de reunirse nuevamente con ella. El desafío de abrirse a su equipo había sido abrumador, y ahora enfrentaba la posibilidad de reexaminar su vida personal de una manera que jamás había imaginado. La conversación que estaba por venir podría ser un punto de quiebre. Sabía que Laura no solo representaba una conexión emocional, sino que también simbolizaba una parte de sí mismo que había relegado a un rincón oscuro: su vulnerabilidad. Decidió que debía confrontar este nuevo aspecto de su vida con la misma determinación que había mostrado en su oficina. Era hora de poner a prueba si realmente podía ser un líder auténtico en todos los aspectos de su vida. Mientras se dirigía a la cafetería, su mente giraba en torno a los posibles escenarios que podrían desplegarse en este encuentro. ¿Qué pasaría si Laura solo buscaba una explicación por su distancia? ¿O si esperaba una conexión más profunda? Cada opción le generaba una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que independientemente de cómo transcurriera la reunión, no podía permitir que el temor volviera a tomar el control sobre su vida. Ordenó un café, y con la taza caliente entre las manos, buscó un rincón apartado para sentarse. Ahí, en la soledad de su mesa, pudo reflexionar de manera más clara. Tenía que establecer límites. Había llegado a un nivel de apertura que no podía ser destruido por viejos patrones de conducta. No se trataría de lo que Laura esperara de él, sino de lo que él estuviese listo para compartir. Su identidad real, sus miedos, sus aspiraciones, todo debía estar en la mesa. Cuando el momento de la reunión finalmente llegó, Alejandro se encontró frente a Laura en un café cercano. Ella radiaba una calidez que lo atrajo instantáneamente, aunque se sentía en el aire una tensión que no podía ignorar. «Gracias por aceptar verme», dijo ella, su voz llena de una sinceridad que lo apretó el pecho. Él se acomodó más en la silla, recordando su última conversación. «Me he dado cuenta de que he estado huyendo de muchas cosas, y creo que debemos hablar de lo que realmente está pasando entre nosotros», comenzó, cada palabra con un peso que deseaba desafiar con valentía. Laura lo miró fijamente, y él sintió cómo esa conexión silente lo impulsaba a seguir. Ahí estaba, listo para mostrar su ser auténtico, sin máscaras ni defensas. La conversación fluyó con naturalidad, sobre sus expectativas, miedos, y por primera vez, se sintió plenamente presente. Sin embargo, en medio de su diálogo, una pregunta de Laura lo dejó atrapado en un mar de pensamientos. ¿Qué realmente te impide ser el líder que deseas ser? Era como si tocara una herida abierta, un dilema que finalmente comenzó a surgir a la superficie. Esta pregunta lo confrontaba no solo en el ámbito profesional, sino en cada rincón de su ser. La dificultad de transparenciar su vulnerabilidad lo había mantenido alejado de su verdadero potencial.
El peso de esas palabras lo llevó a cuestionarse si la transformación que había iniciado en la oficina se vería reproducida en su vida personal. Estaba listo para dejar que los demás, incluso Laura, conocieran el verdadero Alejandro detrás del CEO. Podría convertirse en un referente de autenticidad, o sucumbiría de nuevo a las viejas maneras de esconderse detrás de su éxito. Mientras su mente se debatía entre la razón y el corazón, una revelación comenzó a tomar forma en su interior. Si realmente quería ser un líder ejemplar, no podía permitir que el miedo guiara sus decisiones. Su crecimiento dependía de abrazar cada parte de sí mismo, incluso las más desafiantes. El café estaba a punto de acabarse, y el tiempo apremiaba. Alejandro miró a Laura, decidido a abrirle su alma. Pero el eco de la pregunta resonaba en su pecho, y la incertidumbre se palpaba en el aire. ¿Sería capaz de exhibir esa parte de sí mismo y permitir que floreciera en la luz? La respuesta podría reconfigurar no solo su relación con Laura, sino también la esencia de lo que significaba ser un verdadero líder. La tensión en el ambiente creció, y antes de que pudiera articular sus pensamientos, el sonido de un mensaje en su teléfono lo interrumpió. Era un aviso de la oficina que lo sacudió de su ensueño. Urgente. Problema grave en el proyecto actual. Un instante de pánico se deslizó por su interior. Se dio cuenta de que no importaba cuán lejos llegara en su desarrollo personal. Las responsabilidades del trabajo seguían acechando. La lucha entre su mundo empresarial y su búsqueda de autenticidad estaba creciendo más intensa. «Lo siento, necesito atender esto», murmuró, la voz casi perdida entre la confusión de sentimientos contradictorios. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, un nuevo dilema se cernía ante él. La vida profesional y personal chocaban con fuerza, y ahora se encontraba en una encrucijada que podría definir su futuro. ¿Podría enfrentar ambos mundos y salir victorioso? ¿O se vería forzado a elegir entre ser el CEO y el hombre que desea ser? La incertidumbre estaba presente, pero su decisión era inminente. Alejandro mantuvo la mirada fija en la pantalla de su teléfono. El brillo del dispositivo contrastaba con la oscuridad en su mente. La intensa alerta sobre el problema en el proyecto actual lo sacó de la burbuja emocional en la que había estado. ¿Qué pasaría si este fuera el momento en el que le tocaba decidir? La imagen de Laura se desvanecía, arrastrándose con ella la posibilidad de una conexión real en medio de sus dudas. Este mensaje marcaría la pauta de su tarde, y aunque era consciente de que el negocio requería su atención, no podía evitar sentir que, una vez más, se estaba acomodando en su antiguo rol, el de líder distante, despojado de autenticidad. La percepción de un líder siempre firme era el escudo que le había permitido sobrevivir en el competitivo mundo empresarial. ¿Pero a qué costo? Se levantó y abandonó la mesa sin miramientos, el café todavía sin terminar. Era la fuga habitual. Decidido a no repetir los errores de antaño, Alejandro respiró hondo y abrió su agenda para evaluar la magnitud del problema. Un informe, números en rojo e insatisfacción del cliente. Cada línea era un golpe a su ego, cada dato disparaba un sentido de urgencia al que no podía ceder. La habitación del café comenzó a oscurecerse junto con su ánimo. Si había algo que había aprendido en el último tiempo, es que arreglar cada crisis a base de trabajo duro no siempre era la solución. Miró hacia el fondo del local, donde un grupo reía a carcajadas. No podía evitar desear que su venganza sobre el estrés se concretara en un momento así, en la ligereza de esos rostros despreocupados. Pero no tenía tiempo para eso. Recorrió en su mente los pasos a seguir. Necesitaba hablar con su equipo de inmediato. Eso, sin duda, le ayudaría a mantener la confianza que tan cuidadosamente había íngrado. Desde su nueva perspectiva, el nivel de apertura adquirida en el contexto personal debía encontrar eco en su esfera profesional. La vulnerabilidad era un camino hacia la conexión. Si soy capaz de ser sincero con mis emociones, también debería serlo en mis decisiones, reflexionó. Con ese pensamiento como guía, se dirigió hacia su oficina, donde sus colaboradores ya lo esperaban. Pero no quería más ser el jefe que dictaba órdenes desde un pedestal. En su lugar, decidió adoptar un enfoque diferente. Iba a enfrentar las críticas con la sinceridad con la que había intentado hablar con Laura. «Permítanme ser honesto con ustedes sobre esta situación», comenzó. Miradas confiadas se cruzaron entre los miembros del equipo, una pequeña señal de que su nuevo acercamiento estaba resonando. No obstante, conforme la reunión se desarrollaba, se dio cuenta de que existían inquietudes no expresadas en el aire. Unas palabras quedaron atascadas en su garganta cuando vio la reticencia de algunos a abrirse por temor a ser malinterpretados. De repente,
Lo que había considerado como un ejercicio de vulnerabilidad se tornó en una lucha interna por el liderazgo compartido. La simetría que había querido establecer entre sus dos mundos comenzó a desmoronarse. La inminencia de una decisión, la importancia de ser un líder auténtico, chocaba con la necesidad de mantener el control. Cualquier tropiezo podría desdibujar su imagen en un entorno empresarial exigente y feroz. La pregunta que había dejado Laura resonaba con fuerza. ¿What realmente te impide ser el líder que deseas ser? La respuesta se estaba volviendo más compleja de lo que había anticipado. Este nuevo camino no se trataba solo de enfrentar sus miedos, sino también de navegar a través de los temores ajenos. Con la reunión llegando a su clímax, una idea se perfiló repentinamente en su mente. ¿Qué pasaría si comenzaba a fomentar un espacio seguro para que su equipo también compartiera sus vulnerabilidades? La posibilidad se sintió electrificante, pero aterradora. Alejaron el miedo de su mensaje, dejando el camino abierto para que otros se unieran a su búsqueda de autenticidad. Cuando la reunión terminó, por un instante se sintió aliviado. Sin embargo, al salir de su oficina, percibió que la batalla aún no había terminado. Los problemas del proyecto seguían ahí, y sus relaciones laborales necesitaban un cambio claro, más que palabras. Ya de regreso en su hogar, con la atmósfera tensa del trabajo aún presente, se sintió incapaz de dejar ir la búsqueda de respuestas. El instante compartido con Laura y la reveladora pregunta que lo había acechado, lo habían marcado. ¿Y si se dejaba llevar por el momento? Pero aún había un gran dilema que lo seguía atrapando. Su futuro como líder dependía de decisiones rápidas, y la búsqueda de su verdadero yo podía llevar a un destino incierto. Agarró su teléfono nuevamente, sintiendo que el siguiente movimiento podría ser clave. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse a buscar consejo, la luz de la pantalla le mostró una notificación que cambiaría todo. Necesitamos hablar urgentemente del proyecto y de tu liderazgo. Las palabras retumbaron en su mente como un tambor bélico. ¿Sería este el momento crucial que definiría su camino? La oportunidad de demostrar finalmente la autenticidad que tanto anhelaba en su vida. Alejandro se sentó de nuevo frente a su escritorio, el sudor perlándole la frente. La notificación había desatado en él un torrente de emociones, ansiedad, incertidumbre y una pequeña chispa de esperanza. Necesitamos hablar. Las palabras resonaban como un eco en su mente. Había un tono de urgencia que sugería que quizás el momento finalmente había llegado, un giro en su historia que podría salvar tanto el proyecto como su imagen. Tomó una respiración profunda y decidió que era hora de enfrentarlo todo de una vez. Abrió su computadora y comenzó a preparar una presentación. En lugar de centrarse únicamente en los números, eligió abordar la reunión desde un ángulo más humano. Su objetivo no era solo presentar datos duros. Quería incluir un relato que reflejara su reciente epifanía sobre la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo. Antes de que se diera cuenta, su mente comenzaba a fluir con ideas sobre cómo articular su visión. Una empresa que prioriza las conexiones genuinas sobre las meras transacciones. Se detuvo un momento, sintiendo cómo eso podría resonar no solo con su equipo, sino también con su cliente. ¿Podría este enfoque ayudar a restablecer la confianza y, por ende, salvar la relación comercial en peligro? La imagen de Laura regresó a su mente, y esa misma conexión emocional que había buscado con ella, comenzó a tomar forma en su propuesta. Si podía abrirse ante su equipo, tal vez también podrían hacerlo ante el cliente. Al llegar el día de la reunión, se sintió como un actor a punto de pisar el escenario. Los rostros familiares de sus colegas mirándolo con expectante curiosidad. Eso lo aterraba y excitaba a la vez. Alejandro ajustó su corbata, se enderezó, y se preparó para exponer no solo los problemas, sino también su visión renovada. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos transformar no solo nuestro enfoque, sino también la manera en que interactuamos entre nosotros y con nuestros clientes. Empezó, mientras sentía la mirada inquisitiva de todos. Mientras desvelaba la presentación, incorporó la idea de abordar las fallas y los fracasos como oportunidades de aprendizaje, animando a todos a compartir sus experiencias más desafiantes. La dinámica comenzó a cambiar. Miradas de sorpresa se transformaron en asentimientos, los silencios incómodos en intercambios de ideas. Al final de la reunión, se sintió más conectado con su equipo que nunca. Había algo liberador en ser honesto sobre sus propias vulnerabilidades, y se daba cuenta de que había logrado un acto de inversión emocional en su liderazgo. Sin embargo, al salir de la sala, un nuevo nudo apareció en su estómago.
Esa base de conexión emocional había comenzado a cimentarse, pero Alejandro se daba cuenta de que la verdadera prueba estaba aún por llegar. La reunión con el cliente. Si él había sentido el peso de la vulnerabilidad con su equipo, pronto tendría que trasladar esa misma autenticidad al cliente que estaba esperando un líder firme y decidido. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla interno. Cada intento de prepararse para la reunión con el cliente era un recordatorio del dilema que enfrentaba. Si bien había trabajado para conectarse emocionalmente, sabía que tradiciones como la firmeza y el control eran lo que tantos esperaban ver en él. ¿Sería suficiente ser sincero y abierto con un cliente que, al parecer, solo podría ver números? La nimiedad entre lo personal y lo profesional parecía una línea cada vez más difusa, llena de incertidumbres. Mientras reflexionaba, el eco de la pregunta de Laura volvió a atormentarlo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse por ser el líder que realmente quería ser? Esa noche, las luces de su oficina lo rodeaban mientras observaba ausente desde su ventana. La ciudad brillaba, tan viva como sus pensamientos. En ese instante, comprendió que su autenticidad podría ser la clave para que todo funcionara o colapsara. Sin embargo, la urgencia se multiplicaba. La reunión estaba a solo unos días, y él aún no había decidido cómo enfrentar a aquel cliente. ¿Podría arriesgarlo todo por ser verdaderamente él mismo? Esa pregunta acechaba en su mente, mientras se preparaba para un enfrentamiento que no solo definiría su carrera, sino su propia esencia. Entonces, el teléfono sonó nuevamente, esta vez con un mensaje inesperado. Alejandro, hemos tenido retroalimentación inquietante del cliente. No sé si podrás mantener tu posición. Su corazón se aceleró. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La noche que siguió a la conmoción del mensaje fue dura para Alejandro. Se encontraba en su cocina, rodeado de herramientas que habitualmente lo ayudaban a desconectarse, cacerolas, ingredientes frescos y un par de recetas que siempre lo reconfortaban. Sin embargo, esta vez, los aromas suaves y el sonido del agua hirviendo no lograban calmar su mente en torbellino. La incertidumbre se cernía sobre él como una nube gris que evitaba la luz del sol. Mientras picaba las verduras a la perfección, su mente no podía evitar vagar hacia la próxima reunión. En lugar de pensar en estrategias para presentarse ante el cliente como el líder fuerte y seguro que todos esperaban, se preguntaba si sus nuevos enfoques de autenticidad y apertura serían bien recibidos. La lucha entre lo que era y lo que debía ser se había convertido en un dilema, pues cada vez se sentía más alejado de su esencia. Las horas de cocción pasaron y, con cada hervir de las ollas, también hizo hervir sus reflexiones. Rumiaba sus propias experiencias pasadas, recordando cuántas veces sus decisiones se basaron en la presión de cumplir con las expectativas ajenas. Había tenido éxito, sí, pero a menudo había sentido que lo había hecho a expensas de lo que realmente valoraba. Esta vez debía ser distinto. La chispa de su epifanía sobre la vulnerabilidad debía transformar no solo su vida profesional, sino también su forma de interactuar con el mundo. Al terminar de comer, Alejandro se sentó a revisar nuevamente las notas de la presentación. Cada diapositiva que había creado, cada gráfico que había incluido, ya no representaban únicamente cifras o estadísticas. Se había dado cuenta de que estaban cargadas de emociones humanas, historias reales y aprendizajes auténticos. Su enfoque debía seguir esa línea. No solo quería que el cliente viera un proyecto, quería que comprendiera un viaje. Sin embargo, su estado mental no era el mismo que hace unos días. Sentía que su voz podía resonar aún más fuerte si se atrevía a ser aún más vulnerable. Se dio cuenta de que se había aferrado a un concepto de firmeza que solo lo había limitado. Era hora de soltar esa imagen, de comprometerse consigo mismo a ser aquel líder que deseaba ser, incluso si eso significaba arriesgarse a la crítica. Durante un rato, en el silencio, se dejó absorber por la incomodidad latente de este nuevo compromiso. Era consciente de que había tomado una decisión. En vez de presentar un rostro de confianza inquebrantable, se ofrecería a sí mismo de manera auténtica. Hablaría de sus fracasos y de cómo había aprendido a levantarse. Sin duda, eso podría incomodar a algunos, pero lo más importante era ser fiel a su visión. En la mañana del encuentro, se levantó con un renovado sentido de propósito. La tensión siguió acompañándolo mientras se preparaba, pero esta vez no solo era angustia, era una mezcla de emoción y determinación. Al llegar a la sala de juntas, sintió cómo la energía en el espacio era casi palpable. Preservando en su mente las palabras de Laura, se dio cuenta de que su autenticidad
podría ser la única vía para crear una conexión genuina. Los asistentes comenzaron a entrar. Alejandro respiró profundo una vez más, y en lugar de dejarse vencer por el temor, sintió cómo su propia historia comenzaba a cobrar vida en su interior. La presentación ya no era solo un conjunto de diapositivas, era su verdad, su esencia desplegada ante todos. Se enfrentaron a las miradas evaluativas. En ese momento supo que era el momento de dar el paso más significativo. Invertir en la conexión emocional no solo es una estrategia, es un camino hacia la verdadera confianza, empezó a decir, sintiendo cómo las palabras brotaban con claridad y convicción. Pero antes de continuar, era evidente que algo había cambiado en la sala. Las miradas eran ahora observadoras, curiosas, en lugar de escépticas. En medio de la exposición, un silencio inusitado inundó el ambiente cuando el cliente, con rostro serio, levantó la mano para interrumpirlo. La tensión creció, y Alejandro sintió como sísmicamente la naturaleza del encuentro podría cambiar por completo. ¿Era este el momento de recibir la aprobación o el rechazo definitivo? ¿Te importa que hablemos de esto?, preguntó el cliente, y en su mirada había un destello de algo más que simple interés comercial. La pregunta colgaba en el aire. Alejandro sintió que el rumbo de su carrera se tambaleaba. La línea entre la aceptación y el rechazo estaba más delgada que nunca, y con ella, su destino personal. Su corazón latía con fuerza, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Podría esta tensión ser la oportunidad que había estado esperando, o el principio de su caída? El aire estaba denso mientras Alejandro se preparaba para lo que podría ser el punto de inflexión en su vida. Con cada palabra que salía de su boca, la conexión con sus colaboradores y el cliente se sentía más cercana. Hacía apenas unos días, había contemplado la posibilidad de un futuro lleno de sombras, temiendo que su vulnerabilidad pudiera ser vista como una debilidad. Pero ahora, parecía que había tocado algo profundo en la sala, un deseo compartido de autenticidad que resonaba más allá de las cifras y las proyecciones. La mirada del cliente, lejos de estar llena de juicio, se transformó en interés genuino. «Hablemos de esto», repitió, y su voz era una mezcla de curiosidad y desafío, como si estuviera invitando a Alejandro a explorar un camino inexplorado. En ese instante, Alejandro decidió que dejaría de lado cualquier expectativa de rigor, y se permitiría ser completamente él mismo. Las horas de preparación no eran solo cifras y estadísticas, ahora se convertían en un relato auténtico de desafíos y triunfos personales. Igual que todos aquí, he enfrentado fracasos, comenzó. He querido que mi imagen de líder sea perfecta, y en el camino he olvidado lo que realmente importa, la conexión humana. Sus palabras fueron cogiendo alas, llevando consigo el eco de su historia personal. De alguna manera, se sentía más fuerte y más seguro en su vulnerabilidad. Era como si cada palabra que pronunciaba fuese una apertura, un camino para todos los presentes a explorar las verdades de su propio viaje. Las reacciones comenzaron a brotar en la sala. Un colaborador se inclinó hacia adelante, mostrando señales de conexión con la historia que estaba contando. Ya no se trataba solo de vender un producto, era un intercambio de experiencias, una danza emocional entre todos los presentes. Sabía que una puerta se había abierto, y como resultado, la atmósfera se llenó de posibilidades. Al hablar sobre sus miedos, también estaba permitiendo que otros hicieran lo mismo. Fue entonces cuando el cliente, con una mirada más suave, comenzó a compartir su propia lucha. También he tenido que enfrentar cambios en mi empresa y en mi vida que me han llevado a replantear lo que significa el éxito, confesó. Esa conexión instantánea desdibujó la línea entre ellos que antes parecía tan rígida. Todos estaban en el mismo barco, remando contra las corrientes salvajes del miedo y la inseguridad. La conversación fluyó naturalmente entre las experiencias de los presentes, y Alejandro se sintió realizado al ver que sus palabras estaban haciendo eco. La atención en la sala ya no se centraba solo en él. El diálogo había comenzado a ampliarse, creando un espacio seguro donde cada voz podía ser escuchada. El clima había cambiado radicalmente, transformándose en uno de respeto y entendimiento. Con cada testimonio compartido, Alejandro realizó que había hecho algo significativo. No solo había ofrecido su perspectiva, sino que había permitido que otros compartieran la suya, creando una red de apoyo y empatía. En ese momento, comprendió que la verdadera fortaleza no radicaba en mostrarse invulnerable, sino en ser humano. Al cierre de la reunión, Alejandro miró a su alrededor y vio rostros iluminados. La inicial frialdad y suspicacia se habían desvanecido.
reemplazadas por un sentido renovado de comunidad. El cliente, con una sonrisa genuina, expresó su gratitud. Agradezco tu honestidad. Esto redefine nuestra relación. Estoy convencido de que podemos trabajar juntos de una manera que beneficie a ambos. Las palabras resonaron en su ser. Nunca antes había sentido tanto reconocimiento. Mientras salía de la sala, una sensación de aligeramiento lo envolvió. Había conquistado no solo un reto profesional, sino también uno personal. Había demostrado que la vulnerabilidad podría ser una herramienta poderosa. En lugar de encontrar rechazo, había cosechado un sentido renovado de fortalecimiento y unidad. Con esos ecos de alegría en su corazón, decidió que este sería un nuevo comienzo. Su vida iba a ser diferente. La perspectiva de su autenticidad en las relaciones laborales cambiaría no solo su vínculo con el mundo empresarial, sino que también llevaría consigo la esencia emocional que había sembrado en su conexión con Laura. Él podía ser un líder efectivo, no a pesar de sus miedos, sino gracias a ellos. Mientras los días pasaban, Alejandro comenzó a implementar esta filosofía no solo en su oficina, sino también en su vida personal. Unas semanas más tarde, se encontró nuevamente con Laura. Ambos habían crecido de manera sorprendente. Ella compartió sus propias vivencias, y Alejandro, con una confianza renovada, se abrió aún más sobre su vida. Cada encuentro que tenían borraba las dudas del pasado, creando lazos más profundos e íntimos. La conexión que habían forjado se transformaba en algo significativo. Al concluir este capítulo de su historia, Alejandro se sintió satisfecho con lo que había logrado. Había aprendido que los momentos de vulnerabilidad no son signos de debilidad, sino oportunidades para crecer. Su vida se había reconfigurado radicalmente, conectando con la esencia de lo que realmente significaba ser humano. Había encontrado el equilibrio necesario entre su faceta de millonario y su necesidad de conexión auténtica. Ahora, Alejandro miraba al futuro con esperanza. La búsqueda de un liderazgo auténtico y de relaciones significativas era un camino que valía la pena recorrer. Era el momento de experimentar el amor y la compañía que tanto había anhelado en su soledad inicial. Había abrazado el cambio y lo había hecho suyo, convirtiendo su vida en un poderoso relato de transformación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas vean este relato. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de compartir y apoyar. Hazlo ahora.